Muy buenos días a todos los que se van conectando. Vamos a esperar unos minutos para dar tiempo y mientras tanto les dejo un video de Gletir. Gletir Corredor de Ofrecemos las mejores alternativas de financiamientos para proyectos a través del mercado de capitales y finanzas corporativas. Hacemos hincapié en la educación financiera, identificando el perfil de cada cliente para asesorar y armar el portafolio que mejor se adecue a sus necesidades. Contamos con la herramienta de autogestión Letir Global, con la cual te acercamos a los mercados financieros más importantes del mundo. Fomentamos el crecimiento sustentable de empresas y proyectos, promoviendo una cultura organizacional financiera con foco en la gestión y toma de decisiones. Tenemos la mejor solución para ofrecerte. Somos Gletir Corredor de Bolsa. Gletir Corredor de Bolsa es una compañía de gestión de activos y planificación financiera integral con sede en Montevideo y presencia regional. Nos especializamos en el asesoramiento a clientes individuales, corporativos e institucionales. Ofrecemos las mejores alternativas de financiamientos para proyectos a través del mercado de capitales y finanzas corporativas. Hacemos hincapié en la educación financiera, identificando el perfil de cada cliente para asesorar y armar el portafolio que mejor se adecue a sus necesidades. Contamos con la herramienta de autogestión Letir Global, con la cual te acercamos a los mercados financieros más importantes del mundo. Fomentamos el crecimiento sustentable de empresas y proyectos, promoviendo una cultura organizacional financiera con foco en la gestión y toma de decisiones. Tenemos la mejor solución para ofrecerte. Somos Gletir Corredor de Bolsa. Gletir Corredor de Bolsa es una compañía de gestión de activos y planificación financiera integral con sede en Montevideo y presencia regional. Nos especializamos en el asesoramiento a clientes individuales, corporativos e institucionales. Ofrecemos las mejores alternativas de financiación. Somos Gletir Corredor de Bolsa. Gletir Corredor de Bolsa es una compañía de gestión de activos y planificación financiera integral con sede en Montevideo y presencia regional. Nos especializamos en el asesoramiento a clientes individuales, corporativos e institucionales. Ofrecemos las mejores alternativas de financiamientos para proyectos a través del mercado de capitales y finanzas corporativas. Hacemos hincapié en la educación financiera, identificando el perfil de cada cliente para asesorar y armar el portafolio que mejor se adecue a sus necesidades. Contamos con la herramienta de autogestión Letir Global, con la cual te acercamos a los mercados financieros más importantes del mundo. Fomentamos el crecimiento sustentable de empresas y proyectos, promoviendo una cultura organizacional financiera con foco en la gestión y toma de decisiones. Tenemos la mejor solución para ofrecerte. Somos Gletir Corredor de Bolsa. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos por esperar, muy buenos días. En nombre de Gletir Corredor de Bolsa quiero darles una bienvenida a Aldo Lema y a Gabriel Genta. Gabriel Genta es economista en Gletir y Aldo Lema, bueno, ya no es necesario presentarlo. Creemos muy importante, estamos finalizando el año, hubo muchos cambios, muchas novedades, poderles compartir en esta instancia un poquito de la visión de dos economistas muy reconocidos, especialmente Aldo Lema, para que nos dé un poco su impresión de todos estos cambios que han habido, de las nuevas presidencias. Y bueno, sin más, quiero dejarlo en manos primero de Gabriel Genta para que les comente un poquito de Gletir,
y luego de la mano de Aldo Lema. Muchas gracias a todos por estar y las preguntas las vamos a ir haciendo, si les parece, más sobre el final de la conversación, de la conferencia, para no estar interrumpiendo. Gabriel, Bien ahí. Gabriel, perfecto. Perfecto. Ahí no sé si me ven, pero bueno. Soy Gabriel Yenta y soy portfolio manager de los fondos Centenario que todos conocen acá. Estoy en el día a día con el equipo gestionando y además gestionamos mercado de capitales. Y bueno, también en el contexto que estamos hoy con tanto cambio, está bueno presentar lo que tiene para decir Aldo, que bueno, siempre tiene una visión muy crítica y muy profunda de los temas y nos va a dar un panorama claro. También decirles que estamos mes a mes también actualizando esta información. El que quiera recibirla, por favor que nos diga. También trabajamos con información, un monitor empresarial que hacemos, que lo mandamos de forma mensual. Así que bueno, sin más, empezamos y bueno, la idea es ir ágil y el espacio para preguntas también al final. Bienvenido, Aldo. Bueno, buenos días. Un placer, como siempre, compartir con ustedes algunas de las ideas, especulaciones, visiones que hay sobre o que tenemos sobre la economía mundial y local. Justamente el título refleja bien un poco el panorama, este nuevo ciclo de la economía y de las inversiones desde Uruguay en tiempos de Trump y de Orsi, el ciclo electoral tanto en Estados Unidos como en Uruguay eran y son, digamos, fundamentales un poco para delinear pasados esas instancias, lo que viene. Así que le agradezco a Gletir la oportunidad de compartir estas ideas. Voy a básicamente delinear la presentación en partes que tienen que ver primero con el entorno extrarregional, lo que podríamos llamar el viento fuera de la región. En segundo lugar, algunos comentarios respecto a Argentina, el viento del oeste, el viento del suroeste, que se está tornando favorable para Uruguay, el viento norte en contraposición de Brasil, más en contra, con un panorama más complejo. Y adicionalmente, en la instancia de algunas políticas, tanto en materia fiscal como monetaria para Uruguay, que condicionan el punto de partida del futuro gobierno, y visiones sobre los precios de los activos. En esencia, digamos, ese es el contenido de la presentación. Hay muchísimo material, traté de simplificar en 20 diapositivas los contenidos. Van a quedar temas por fuera, pero los dejamos para una ronda de preguntas. Voy a tratar de concentrarme en las cosas más importantes y después, obviamente, que podemos profundizar algunos de los aspectos que queden pendientes y otros que pudieran ser del interés de ustedes. Primera gran conclusión del mundo es que, aunque con volatilidad, lo que seguimos percibiendo desde fuera de la región de los dos motores principales de la economía mundial, que son Estados Unidos y China, es, en el caso de Estados Unidos, una economía que sigue creciendo a un ritmo sobre su potencial. Ahí a la izquierda tenemos la evolución de las expectativas del PIB para este último trimestre, que vuelven a estar cerca de 3%. Las últimas estimaciones de la Fed de Atlanta lo muestran sobre 3%. Claramente, digamos, una economía que tuvo durante algún periodo un aterrizaje suave, pero hoy parece más cerca de un not landing, es decir, de una economía que se mantiene creciendo a buen ritmo y con riesgos, obviamente, de que la inflación eventualmente rebote durante 2025. Eso es un gran riesgo para la economía mundial, para nuestras economías, porque podría poner a la Fed en modo pausa después de estar en un modo relajo durante estos últimos meses. En el caso de China, hay evidentemente señales de dificultades para una reactivación más sostenida. Ha estado lidiando China con algunos problemas estructurales que ustedes bien saben, ciertas debilidades a las cuales se ha respondido esencialmente con políticas de demanda. Las autoridades implementaron estímulos
concentrados en lo que podríamos llamar más de lo mismo, baja de tasas de interés referenciales, porque enfrenta un escenario deflacionario. Otras medidas de política monetaria, como reducción de encajes bancarios, algunas flexibilizaciones financieras en crédito para estimularlo y de esa manera contrarrestar la desaceleración. Nada de eso parece estar abordando temas de fondo que tienen que ver con más políticas de oferta que suban el crecimiento potencial de China. China está en un periodo propio de desaceleración de su crecimiento potencial ligado obviamente a la etapa de ingreso per cápita que ha ido alcanzando. La reacción de las autoridades del poder central tienen que ver más con políticas de demanda, menos con políticas de oferta. Y eso parecería, digamos, que en algún sentido se va a extender a 2025. Entonces tenemos un motor en Estados Unidos con riesgo de sobrecalentamiento, de un modo más estructural, porque está siendo ahí el epicentro de la cuarta revolución industrial y por lo tanto muchas de las novedades tecnológicas, de la innovación, de la inversión, etcétera, están ocurriendo en Estados Unidos. Pero a eso se agrega, digamos, la expectativa de un gobierno de Trump que, lejos de estabilizar o ajustar esa economía, ha planteado, promovido, sugerido, digamos, políticas incluso expansivas adicionales en el corto plazo. Entonces es un cóctel para Estados Unidos complejo. Hoy Trump va a asumir en enero con un déficit fiscal cercano al 7% del producto. Esa es una diferencia sustantiva con lo que fue la situación en 2017 cuando asumió en su primer gobierno el Trump 1.0. Obviamente que tiene, desde el punto de vista de los desequilibrios que ha acumulado Estados Unidos, algunos riesgos que ahora se han exacerbado hacia el 2.0. Por otro lado, en el caso de los países de América Latina, ese escenario de una economía de Estados Unidos con riesgo de sobrecalentamiento y debilidades de China es un panorama más bien complejo y que obviamente incuba, digamos, un viento en contra, que está anidado, digamos, en una tendencia de largo plazo del crecimiento del mundo que es relativamente mediocre. O sea, el mundo, como ven acá, lleva otro año creciendo al 3% y 2025 crecería también al 3%. A primera vista no parece una cifra mala, pero cuando lo miramos en una perspectiva más histórica, vemos que han habido años o periodos de superciclo de commodities, como fue, digamos, la primera década de este siglo, con crecimientos cercanos a 5% que sustentaron, que apuntalaron aquellos altos precios de commodity. Y la misma salida de la pandemia, como ven acá el rebote, que también llevó a los precios de commodities a niveles históricamente altos, tienen que ver con el rebote. Ahora estamos en un mundo donde podríamos caracterizarlo como, primero, de crecimiento mundial bajo, segundo, de un crecimiento mundial sesgado hacia Estados Unidos, es decir, desbalanceado hacia Estados Unidos, con Estados Unidos claramente liderándolo y de esa manera el efecto que eso produce es más bien de un dólar globalmente fuerte, riesgos de tasas de interés más altas y demás, o altas por más tiempo. El mundo el mundo desarrollado en particular también tiene obviamente un desbalance aún más marcado hacia Estados Unidos porque Europa sigue con muchos problemas. Ustedes ven los problemas además económicos reflejados en el ámbito político, la caída del gobierno socialdemócrata en Alemania, los problemas de Macron en Francia, las debilidades que enfrenta ya a unos pocos meses de asumir el nuevo gobierno laborista en Inglaterra. O sea, Europa claramente tiene muchas dificultades, muchos problemas, y esos problemas se reflejan en consecuencias políticas, y esas consecuencias políticas y los problemas económicos en un euro más débil o en una libra más débil, un dólar globalmente más fuerte. Parece difícil ver, digamos, un cambio de panorama en el corto plazo muy marcado. Y eso además tiene consecuencias sobre América Latina. En este contexto ganó Trump, eso no es quizás tanta novedad. Los mercados de apuestas lo anticipaban desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que fue novedad es la contundencia del triunfo de Trump, que se reflejó en ganar el voto popular, se reflejó en ganar la Cámara de Representantes, que era menos probable que los republicanos la ganaran,
y sobre todo en ganar los estados que eran estados bisagra, que se planteaban parejos, se planteaban, digamos, con posibilidades de cualquiera de los dos los ganara, y los ganó todos Trump. Entonces, ¿qué consecuencias tiene el gobierno de Trump? Bueno, obviamente que estamos justo en la etapa de amenazas, estamos en la etapa en donde no sabemos cuánto de lo que dice Trump es para negociar, cuánto es lo que se va a materializar realmente en la realidad, pero lo que sí sabemos es que guerra comercial otra vez parece probable, con esta fragmentación o alineación geoeconómica, en donde se eligen socios o se privilegian socios por razones más ideológicas o de carácter táctico o estratégico. Y eso lo vimos en el 2018, podemos ir a abril del 2018, cuando Trump declaró la guerra comercial a China, y vimos las consecuencias que eso tuvo. En particular, los dos países que eran más vulnerables en aquella época eran la Argentina de Macri y la Turquía de Erdogan. Bueno, hoy tenemos al Brasil de Lula como el más vulnerable, y Brasil está sufriendo las consecuencias de ese viento en contra que viene fuera de la región, y que en particular, desde el punto de vista de la guerra comercial, amenaza al crecimiento mundial como lo amenazó en el 2018. Ese es el primer tema. Ese tema no parece que vaya a desaparecer, en particular en el corto plazo. Es un 2025 que se ve al menos empezando con muchas amenazas de guerra comercial, con muchos temas relacionados con alzas potenciales de aranceles. Quizás Trump termine al final pegándole o golpeando más a los débiles. México es un candidato natural más que Canadá y eventualmente China. China también obviamente puede estar va a estar, digamos, en el centro de la atención. Ahí, perdóname Aldo que te interrumpo un segundito, un punto importante que dijiste de los aranceles y bueno, qué tanto quizá es de amenaza real o de negociación, pero aranceles, ha dicho Trump que, por ejemplo, puede poner entre un 10 y un 20% a sus socios comerciales principales, como decía México y Canadá, y a China incluso le podría poner hasta mucho más. A Uruguay, ¿cómo nos podría afectar ahí desde el punto de vista arancelario? ¿Podríamos ver algún efecto real o quizá por ahora cauteloso? Bueno, como ven ahí en la última parte, en la parte final, digamos, de esta diapositiva, más importantes que los efectos o los impactos bilaterales son los indirectos, los que vienen de la economía mundial. Es decir, obviamente que daña que hayan alzas de aranceles bilaterales, le va a dañar a China, le puede dañar a México, le podría dañar a Canadá. Uruguay quizás puede salvarse de ese efecto, pero ese efecto tiende a ser bastante menor. Obviamente que no lo es para el sector involucrado, no lo es para el sector exportador. Si lo hubiere, que creo que en el caso de Uruguay no lo sería, digamos, no estaría dentro probablemente del radar de Trump. Y si Uruguay se maneja astutamente, en forma inteligente, hasta podría beneficiarse si Uruguay se sumara, por ejemplo, a Milei y a su cercanía con Trump. Veremos, este gobierno o el futuro gobierno, digamos, quizás ahí tiene que dejar las discrepancias ideológicas y privilegiar el pragmatismo comercial y el pragmatismo económico, y eventualmente no entrar en un conflicto con Trump. Creo que no lo debería hacer, que esencialmente las señales que si bien desde algunos sectores del Frente Amplio se dan, digamos, a veces en la superficie, en el fondo, tienden a ser más cercanas, digamos, con Estados Unidos. Bueno, hoy va a estar el presidente electo, Yamandu Orsi, con la embajadora de Estados Unidos en Uruguay. Supongo, digamos, que tiene que ver justamente con ser pragmático. Pero más allá de eso, más importante que los impactos bilaterales son los efectos indirectos. ¿Por qué? Porque una guerra comercial, se la declare Trump a quien se la declare, pero si se la declara sobre todo a China y a algunos otros grandes bloques, implica menor crecimiento mundial, menor actividad del comercio mundial, menores precios de commodities y eventualmente un panorama de monedas más débiles en nuestra región, dólar globalmente más fuerte, más bien salida de flujos desde nuestra región o menor llegada de capitales a nuestra región, y por ese epicentro hoy, tanto de revolución tecnológica como de interés económico, que es Estados Unidos. La dirección es obviamente norte de esos capitales. Entonces, ese es el tema más importante. Si volvemos a 2018,
veremos eso, digamos, veremos que están los efectos directos, están los efectos bilaterales, pero mucho más importante es el daño a la economía mundial que produce que la economía mundial se vuelva más proteccionista. Ese tema es el esencial. Junto con eso está el canal financiero, el de las tasas de interés. O sea, hoy tenemos, como les decía, un déficit fiscal en Estados Unidos de 7% del producto con una economía de Estados Unidos que está en pleno empleo. O sea, el déficit obviamente es mayor si corregimos por ese impacto cíclico. Y en ese sentido, no es que Estados Unidos pueda emitir deuda sin que los inversores reflejen que el riesgo es mayor. Lo empiezan a reflejar y la misma Fed va a estar en una posición más defensiva. De hecho, yo creo que el tono de la Fed la semana que viene va a ser bastante más cauteloso que lo que ha sido hasta ahora. O sea, la Fed empezó bajando las tasas en septiembre, 50 puntos, la volvió a bajar en noviembre. Es probable que la baje la próxima semana, pero creo que junto con los pronósticos de los gobernadores, recuerden que en diciembre se entregan nuevos pronósticos de gobernadores y el famoso dot plot, la guía de tasas hacia el 2025, creo que va a ser bastante más cautelosa. Quizás nos encontremos con una Fed que baja la tasa ahora, pone un sesgo más neutral y deja abierta quizás solo 2 bajas de tasas para el año que viene, en atención, digamos, a estos riesgos, tanto por el lado fiscal, el auto fiscal con más velocidad o sin que le quite velocidad a la economía, pone en riesgo a la economía en su conjunto. Eso es una diferencia significativa con los 90, que esta década se ha comparado bastante con la de los 90, en donde la tercera revolución industrial, el boom de las .com, del Nasdaq y demás, encontró a un gobierno que era bastante más, en algún sentido, defensivo desde el punto de vista de tener hasta superávit fiscal y prepagar deuda. Entonces, creo que ha habido en estos primeros días o semanas desde que Trump fue elegido un tono un poquitito menos controversial de Trump hacia la Fed. Acaba de decir que no necesariamente va a quitar a Powell de la Fed inmediatamente, que probablemente lo va a dejar hasta que cumpla su mandato en mayo del 2026. Ahí veremos cómo sigue la historia. Hay obviamente una duda, esto no tengo una respuesta porque no estoy en la cabeza de Trump, ni es fácil entender la cabeza de Trump si no va a cambiar en este segundo periodo el Trump 2.0 y se va a volver alguien un poco más, un gobernante más para la historia, de como suelen ser los segundos periodos de cada presidente en Estados Unidos, que gobiernan más para la historia que para la reelección, y eso podría generar ciertos cambios desde el punto de vista de tener a alguien un poco más pragmático, menos conflictivo, con menos enfrentamientos con algunos actores relevantes, como la Fed, por ejemplo. Pero es una pregunta, es difícil, digamos, responderla por ahora. Y el tercer fenómeno, o sea, tenemos el tema de la guerra comercial, tenemos el tema de las tasas de interés más altas por más tiempo, y tenemos el tercer fenómeno que es el desbalance hacia Estados Unidos que presiona el dólar al alza por las fortalezas estructurales de las que les hablaba, productividad, los temas tecnológicos, y además hay una intención de potenciar todo esto con desregulaciones, con mayor promoción de la iniciativa privada, con otros estímulos, Elon Musk y compañía. Y ese contexto, combinado con estímulos cíclicos, que obviamente Trump va a querer mantener porque le gusta que el mercado bursátil marque récords y sea, digamos, el termómetro de su desempeño, etcétera, etcétera, combinado con los problemas en el resto, los problemas en China, lo de Alemania, lo del Reino Unido, eso hace que sea poco probable que tengamos un dólar revirtiendo la tendencia alcista que ha mostrado durante el último tiempo. Hay una columna ahí que escribí en febrero para quienes quieran profundizar estos efectos sobre el eventual retorno de Trump. En este contexto, para los commodities, mi conclusión en el 2020-2021 era que íbamos a tener un rally de commodities a la salida de la pandemia, pero que iba a ser un miniciclo. Y parece confirmarse eso, o sea, estamos en un miniciclo, o tuvimos un miniciclo, mejor dicho, que se cerró en torno a la invasión de Rusia a Ucrania en el 2022,
que responde a un crecimiento mundial más bajo, por un lado, y segundo, a un dólar más fuerte. Esa combinación hace que si bien hay heterogeneidad en los commodities, hoy tenemos una coyuntura que es un poquito más favorable para la carne bovina en Uruguay, un poquito más favorable para los lácteos, pero si vamos a los granos están, y los alimentos en particular, digamos, están en una situación de caída de precios, márgenes estrechos y demás. No parece que eso vaya a cambiar en el corto plazo. Para que cambie, el mundo debería crecer otra vez sobre 4 o 5% y deberíamos tener un dólar débil. Ese panorama en la segunda mitad de la década es difícil que lo tengamos, por lo tanto es el panorama de commodities un panorama complejo. Tiene su lado positivo, petróleo más bajo y demás, pero por otro lado tenemos una dinámica en general, digamos, de precios relevantes para Uruguay que, salvo alguna excepción muy puntual, como decíamos, no es muy favorable. Guerra comercial, tasas de interés más altas por el tema fiscal, riesgo de dólar fuerte y también un riesgo relevante en que la inflación en Estados Unidos nos dé una sorpresa en el 2025 al alza. Hoy la inflación está más o menos estabilizada en torno a, diríamos, 2,5 a 3,5%, o sea, en torno a 3%. Pero es un nivel alto, un punto más que la meta de la Fed, y se está moviendo a un ritmo mensual parecido, 0,25, como ustedes ven en el gráfico de la izquierda, 0,25. Ese 0,25, digamos, multiplicado por 2 es 3%, es un punto de nuevo, tanto interanual como mes a mes, por encima de la Fed. Es probable que esto lleve a la Fed a ser más cautelosa, y ese escenario de que las tasas se podían ir abajo de 3%, yo creo que hay que descartarlo. Es un escenario que fue una exageración del mercado en septiembre y que ahora se ve más probable, si uno mira las reglas de Taylor, las reglas de política monetaria, que la Fed termine quizás este ajuste más cerca de 4%. En particular porque las expectativas de inflación están al 2,5. Si uno alimenta la regla de la Fed, las reglas que digamos, que estiman muchos actores, incluida la Fed de Atlanta y otros, sobre a dónde debería moverse la tasa de interés en Estados Unidos, y esa tasa hoy, entre el pleno empleo que tiene la economía y expectativas de inflación a 2 años del orden del 2,5, arrojan una tasa de equilibrio más cerca, en el rango entre 4 y 4,5. Casi ahí estamos. De manera que es difícil esperar bajas adicionales más allá de esos niveles. Por lo tanto, fue una exageración esto que la Fed dio como guía en septiembre, de que la tasa podía irse rápido, digamos, el año que viene a cerca de 3,5%, incluso después caer a 3%. Ese no parece un panorama hoy plausible, y en los mercados que sobre reaccionaron bajando la tasa terminal a cerca de 3%, hoy probablemente han incorporado algo más razonable, y es que la tasa converge a ese cerca de 4%. Ese es el panorama desde fuera de la región, para cerrar la perspectiva del viento este, como yo le llamo. Es un panorama, diríamos, de crecimiento mundial más bien mediocre, desbalanceado hacia Estados Unidos, sin que China reaccione con medidas correctas para una reactivación más sostenible, con problemas en Europa. Japón, por supuesto, ni entrar en mucho detalle en eso, no es hoy el motor de la economía mundial. Eso hace que el dólar globalmente siga más fuerte, en un contexto de tasas altas por más tiempo y precios de commodities con riesgo de que se mantengan bajos y márgenes estrechos en los productores de commodities locales por más tiempo. Aldo, dos puntos bien rápidos como para cerrar El primero es, Uruguay hoy, nuestros principales socios comerciales son Brasil, China y, bueno, en tercer lugar, Estados Unidos. Un Brasil y China que, como bien mencionabas, están pasando por momentos desafiantes, ¿no? China con menor crecimiento, Brasil con una deuda y un déficit muy complejos. Eso es para Uruguay también quizá un desafío para los próximos años de ir a buscar otros mercados, de enfocarse más en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves eso? Y el segundo punto es, obviamente, el mercado financiero uruguayo sigue mucho al dólar, decir, por ahora un dólar fuerte. A futuro, Estados Unidos con un déficit tan alto, ¿podrá sostener ese dólar fuerte? Eh,
A ver, voy a dar algunas ideas sobre Brasil y profundizo esos temas que planteaba acertadamente Gabriel. De Brasil, así como tenemos viento en contra extrarregional, el viento de Brasil también se ve, digamos, desfavorable, el viento norte. Brasil tiene problemas internos significativos. Esos problemas internos significativos los disimuló el último tiempo con algunos efectos puntuales exógenos que lo favorecieron o con políticas de demanda que no son sostenibles. Y por lo tanto ha crecido el 3% o un poco más durante un trienio, durante este último trienio. Escribí una columna ayer en El País, la pueden revisar un poco detallando esto. O sea, lo que en superficie parece favorable, como muchas veces suele ocurrir, no es sostenible si lo subyacente no está bien. Entonces, Brasil tiene problemas internos que los desarrollos externos le amplifican. ¿Ah? Es decir, es más fácil convivir con desequilibrios internos cuando el viento te juega a favor o acomodarlos a esos desequilibrios que cuando el viento está en contra. Y sobre todo en el horizonte de 2 años electorales como los que vienen para Brasil. O sea, el crecimiento de 3% que ha tenido Brasil ha tenido que ver con política fiscal expansiva, con políticas, digamos, monetaria que le fue bajando las tasas de interés durante el último año hasta mitad de eso lo ayudó con condiciones climáticas hídricas que beneficiaron el aporte del sector agropecuario. Esos factores, digamos, obviamente ya no van a estar en lo que viene. O sea, es otra historia la de Brasil de los últimos 3 años respecto a lo que viene por el parabrisas respecto al retrovisor. O sea, para adelante se ve el panorama bastante más complicado. Brasil pasó de un superávit primario que era cercano al 1%, al 1,5% del producto, ese fue el que heredó, el superávit primario que heredó Lula, a un déficit primario de 2,5, al cual si se le suma, digamos, los intereses de la deuda pública, da un déficit hoy de 9. Ese déficit es insostenible, necesita un ajuste, es particularmente más alto porque la economía está en pleno empleo, por llamarle de alguna forma. No sé si en pleno empleo, pero cerca de una economía creciendo a tasas altas, por un lado, sobre su potencial, que no es 3%, es 2 o menos, y en segundo lugar, con un desempleo más cercano al 6,5% del producto. O sea, Brasil está con un déficit alto en condiciones económicas, digamos, muy favorables. Por lo tanto, el riesgo de Brasil es muy significativo. En ese contexto, ante el escenario global más complejo, como yo digo, el vulnerable ahora es Brasil, el Turquía del 2018 o la Argentina del 2018, ahora es Brasil. Y por lo tanto los mercados han mirado eso con atención, lo reflejaron en la devaluación del real y esa devaluación del real sube las expectativas de inflación y obliga al Banco Central, digamos, a subir, o primero a dejar de bajar la tasa, después a hacer una pausa y ahora a subirla. Mañana se reúne el Copom del Banco Central de Brasil, además con la impronta de el gobernador que va a ser presidente del Banco Central de Brasil, Galípolo, que venía con un mensaje más dovish, con un mensaje más de paloma, siendo alguien cercano, obviamente, a Lula, lo cual ahora lo obliga, dado ese pasado que lo condena por Paloma, a ser halcón. Y entonces probablemente mañana Brasil suba las tasas de interés 100 puntos básicos y desde el nivel actual 11,25, como pongo ahí, las pueda subir a 14 o 15%. El mercado ya casi las tiene en términos de forward guidance en 15%. La tasa forward está cerca de 15% y parece que ese escenario es muy probable. Entonces, ¿qué le significa a Brasil este contexto? Bueno, este contexto entre un mundo complejo, los desequilibrios internos, la necesidad de hacer ajustes, en esencia necesita, digamos, o va a pasar por una economía que debería desacelerarse durante el 2025. El 3% de crecimiento difícilmente se sostenga. Entonces, la foto de los titulares de la prensa de estas últimas semanas es muy positiva, se ve muy bien, pero la foto que viene o el panorama hacia adelante se ve muy negativo. En ese contexto, yo le pongo las 4D, digamos, de Brasil, las D, digamos, relacionadas al déficit, a la deuda,
que tiene, digamos, a la desaceleración, y eso cierra con un poco más de devaluación de su moneda. No es un panorama favorable. Tiene que darle el gobierno brasileño, partiendo del lado fiscal y además del lado del Banco Central, señales mucho más contundentes a los mercados que un ajuste de 0,2 o 0,3% del producto, como el que anunció hace 2 semanas, promedio anual de ajuste fiscal, que es insignificante en un déficit del 9. Entonces está en esa dinámica, y esa dinámica además choca con la perspectiva de la elección, de la nueva elección presidencial, digamos, que va a ser en octubre del 2026. De modo que justamente esa dinámica lo pone a Brasil en un círculo más bien vicioso en vez de un círculo virtuoso, como algunos podrían, mirando solo la superficie, digamos, concluir. Entonces, viento norte en contra, claramente, viento que viene desde fuera de la región, que se amplifica en Brasil y que es negativo. Desde donde Uruguay tiene un panorama un poco más favorable en el corto plazo es obviamente de Argentina. O sea, Milei logró, está cumpliendo hoy un año en el gobierno, logró los objetivos del primer año, los logró por encima de las expectativas, y eso se reflejó en que los mercados financieros aplaudieron la evolución del programa económico y las perspectivas que hoy tiene. El rally en la bolsa, el rally en los precios de los bonos, que se reflejó en la caída del riesgo país desde 3.000 puntos a cerca de 800, incluso menos estos últimos días, ¿no? Reflejó una fuerte entrada de capitales y un alza en la bolsa, y una apreciación real del peso como casi nadie veía, digamos. Yo en mayo del 2023 especulaba ahí que la unificación cambiaria podía ser a 1.000 pesos cuando el tipo de cambio estaba en 440, 450, y parecía loco eso, pero que al final, digamos, se fue materializando. Dicho eso, digamos, no era simplemente que uno pudiera tener un panorama tan claro de lo que venía. Siempre los ajustes, cuando se encaran en países que tienen alta inflación o riesgo de hiperinflación, son más fáciles de hacer para parar una hiperinflación, una alta inflación, que cuando entramos en el periodo de inflación moderada. Es una frase famosa en macroeconomía que dice: es más fácil parar una hiperinflación que reducir una inflación moderada. Bueno, la etapa fácil, sobre todo por la licuación inflacionaria del gasto público, y el pasar de un déficit primario que era de 2,5% del producto a un superávit primario de 2,5%, eso se hizo. ¿Ah? Se hizo, y se hizo por sobre las expectativas, digamos. Ni siquiera los más optimistas, digamos, esperaban un escenario de esta naturaleza. Pero era esperable que se moviera todo en esta dirección. Superó las expectativas, sí, la economía se ha empezado a recuperar desde mediados de año, con altibajos, pero se está recuperando. La moneda se ha apreciado en términos reales en forma muy significativa, y hoy, obviamente, Uruguay y Argentina aparecen más emparejados en términos de precios en dólares. La brecha se ha reducido significativamente. Para poner un orden de magnitud, piensen que hace un año, exactamente un año, para índices de precios de Uruguay de 100 en dólares, Argentina estaba en cerca de 30, 70% más barato. Hoy está 20%. O sea, ha habido, digamos, un alza de los precios en dólares en Argentina del orden de 150%. Ese es un fenómeno que obviamente para Uruguay significa capacidad de exportar bienes. Obviamente que vamos a tener una temporada turística extraordinaria, más allá del efecto de Brasil. Es mucho más importante lo que pesa Argentina en la exportación de servicios turísticos, y además siempre hay, digamos, un efecto ingreso que domina el efecto sustitución. Eso, digamos, recuérdenlo bien, es decir, el fenómeno de Argentina, de que esté caro, que se haya encarecido, que sus sectores de más altos ingresos hayan tenido un aumento de riqueza muy significativo, significa una temporada turística muy positiva, que más allá del efecto sustitución, de que algo se desvía a Brasil, domina sobre el otro efecto. O sea, en ese sentido es un impulso positivo y un viento a favor, al que se le va a sumar algo de la reactivación que Argentina va a tener en el corto plazo, y probablemente de un encarecimiento adicional durante los próximos meses y trimestres. Probablemente el desafío más importante de Argentina va a venir hacia finales del año que viene, principios de 2026. Ahora, la novedad, yo creo que lo que hay que destacar, que es lo novedoso desde el punto de vista de las expectativas, es que este ajuste y el encarecimiento en dólares y demás
ha ocurrido con una caída en la aprobación en la evaluación del gobierno que ha sido, la verdad, pequeña para la magnitud del ajuste. Hoy aparece en general Milei con una evaluación positiva cercana al 50% o un poquito más, en un contexto de un año que fue muy crítico desde el punto de vista económico y empezando a enfrentar un panorama un poquito más favorable desde el punto de vista económico, esa aprobación puede mejorar, lo cual se podría traducir en una elección legislativa en octubre del 2025 muy favorable o más favorable que le permitiera encarar una segunda ola o tercera ola de reformas desde 2026. Y a su vez potenciado eso porque en contraste con lo que ha pasado en otros países, muchas veces cuando ocurren alternancias en el poder de esta naturaleza, ¿ah? La oposición, lejos de reconvertirse, lejos de en algún sentido aparecer con nuevos nombres, se ha mantenido donde estaba. Es decir, el kirchnerismo sigue liderado por Cristina Fernández, por Kicillof, Massa. Ayer tuvieron, si vieron, un encuentro, estos candidatos, o sea, estos políticos, digamos, este conjunto de políticos, que al final lo terminan favoreciendo a Milei. O sea, cuanto la oposición es más Cristina, digamos, más favorece a Milei su opción de tener una legislativa en 2025 más favorable. En ese contexto, yo diría que el primer año de Milei más o menos ya está claro y la evaluación es evidente, es historia. El segundo año de Milei es lo que importa. ¿Cómo sería el segundo año de Milei en términos de efectos para Uruguay? Bueno, es un impacto positivo de su encarecimiento en dólares. Dos, algo de reactivación desde el punto de vista económico. Tres, buenas expectativas hacia adelante, lo cual también nos ayuda porque retroalimenta algunas de estas variables financieras y un escenario de gobernabilidad que puede ser más favorable. Es el viento a favor que tenemos en este momento. O sea, tenemos viento en contra desde fuera de la región, que puede al final afectar a Argentina, eso lo va a terminar dañando quizás hacia 2026, digamos, más allá de la cercanía ideológica con Trump, lo que importa no son los efectos bilaterales que Argentina positivamente puede tener, sino que son los efectos indirectos del mundo más complejo, pero que en el corto plazo nos juega a favor. Por otro lado, es posible, digamos, que Argentina consiga algo en alguna negociación con Estados Unidos que lo ayude, digamos, tanto por el lado de la inversión extranjera, por ejemplo, en algunos sectores claves como la energía u otros, y también es posible que hubiere, digamos, algún intento de alcanzar algún acuerdo comercial al cual ojalá Uruguay se sumara, pero que no parece, digamos, hoy, dadas las señales que se han dado, que eso vaya a ocurrir, dado el liderazgo que se le está asignando o delegando a Brasil. Pero en el contexto, digamos, de los efectos sobre Uruguay, eh, evidentemente que esto nos va a ayudar, nos está generando también presiones más inflacionarias, combinadas con el tipo de cambio, y ahí después lo voy a retomar a esto, o sea, ya no enfrentamos deflación de Argentina, ahora enfrentamos deflación desde Brasil, y digamos, el efecto de cortísimo plazo puede ser más relevante el de Argentina que el de Brasil, y eventualmente puede condicionar nuestra política monetaria y puede condicionar también la evolución de las expectativas de inflación en Uruguay, pero en el neto es un efecto positivo. Con eso cierro la parte internacional, concluyendo más sobre lo que viene del año y de la segunda mitad de la década. Es claramente, como en algún momento en una columna de principios del 2023 yo había planteado, tuvimos en 2023 y parte de 2024 un respiro. ¿Ah? Estamos empezando a enfrentar un ahogo que viene por el lado fundamentalmente de lo extrarregional. Argentina nos ayuda a atenuar un poco este ahogo y tenemos muchas amenazas para la segunda mitad de la década, en un contexto además de bajo crecimiento potencial de Uruguay y limitaciones, digamos, digamos, condiciones que nos limitan para ejercer políticas de demanda, tanto por el lado de las restricciones fiscales como también por las restricciones desde el punto de vista de la política monetaria. Las expectativas de inflación en Uruguay, que estuvieron bajando hasta mitad de año, ahora se estabilizaron en 6%. Y yo creo que van a empezar a subir desde 6%. Y esa alza desde 6 va probablemente a llevar a que el próximo movimiento de la tasa de política monetaria en Uruguay, lejos de ser una baja, como sugirió el Banco Central en su último informe de política monetaria, deba ser un alza. Eso lo vamos a ver acá.
La gran ventaja que tiene Uruguay es que el ciclo político en el que estamos, el ciclo electoral que hemos tenido, que se cierra con las elecciones de mayo en las intendencias, las elecciones municipales, eh, nos ha diferenciado positivamente otra vez. O sea, la calidad de la política en Uruguay, la alternancia, llamémosle natural en el poder, la revalorización de los grandes partidos políticos históricos, la convergencia hacia el centro en las propuestas y demás, la necesidad de acuerdos, la falta de mayoría parlamentaria por parte del ganador, y si hubiera sido la coalición oficialista tampoco la habría tenido, lo obliga a ciertos acuerdos. Ese panorama, desde el punto de vista político, hoy para Uruguay es un activo que juega a favor. Y eso se refleja en el riesgo país. Es probablemente el tema más relevante, digamos, que tenemos hoy para diferenciarnos en la región. No basta, por supuesto. Y además estamos montados en una tasa base del Tesoro americano que, al ser 4,25, si le ponemos ese riesgo país de 75, 80 puntos, 85 puntos, nos deja con una tasa en dólares del orden del 5%, que no es la que tuvimos, digamos, en 2020, 2022, que estuvo más cerca de 2,5, 3%. O sea, tenemos condiciones financieras que, a pesar del menor riesgo país, son condiciones financieras más restrictivas, pero nos diferencia positivamente. ¿Es suficiente eso para atraer inversión extranjera? No. ¿Es suficiente eso, digamos, para limitar alguna caída en los precios de los activos? No. ¿Es suficiente eso, digamos, para que la economía se diferencie en crecimiento respecto al resto? Tampoco. Pero es, digamos, un escenario más favorable para capear esas tormentas que se ven desde fuera de la región. Y en particular, en materia fiscal, además, lo enfrentamos con una calificación crediticia que hoy no tiene la amenaza de perder el grado inversor como sí estaba en el 2019. O sea, tenemos un panorama del punto de vista financiero, del punto de vista, digamos, de la diferenciación por calidad de la política, que es mejor. Creo que los riesgos, desde el punto de vista de la capacidad de manejar este escenario complejo que viene del resto del mundo, los trato de sintetizar en esta diapositiva, digamos. El escenario que enfrentamos para 2025, 2029, 2030 es parecido al que enfrentamos entre 2015 y 2019. O sea, es muy parecido, ¿no? Hasta Trump tiene, ahora tiene un Trump 2.0, antes fue el Trump 1.0, pero es un escenario de poco crecimiento mundial, de liderazgo de Estados Unidos, desbalance hacia Estados Unidos, problemas en China, commodities bajos, dólar fuerte. Es muy parecido. O sea, nos sirve como referencia ese escenario. Ahora tenemos riesgos geopolíticos acrecentados. Veremos cómo van evolucionando, tanto la guerra de Rusia a Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, cómo decante lo de Siria, etcétera. Hay cosas que, digamos, se suman a aquel panorama. Desde el punto de vista más macro y general, las perspectivas económicas para Uruguay, en el tema central, que es subir la inversión para que suba el crecimiento potencial, el panorama no se ve muy bien. Vamos a tener probablemente algunas grandes inversiones, lo de hidrógeno verde es algo que va en esa dirección, eventualmente quizás alguna planta adicional de celulosa podría también estar en el radar, algunos proyectos puntuales. Pero Uruguay tiene un problema grave de baja tasa de inversión en 17% del producto, que es su principal limitante en el crecimiento potencial. Mucho se discute de productividad, mucho se discute de capital humano, pero en esencia, en el corto plazo, lo que sube el crecimiento potencial es la tasa de inversión. Y la tasa de inversión es 17% del producto. Y para que suba la tasa de inversión desde 17% del producto, se necesita más rentabilidad y menos riesgo. Esa es la ecuación básica, el Sharpe ratio, digamos, que moviliza, digamos, la inversión. Y que no lo vemos desde el punto de vista tanto de espacios para nuevas bajas en el riesgo, porque Uruguay en realidad tiene un riesgo en general para sus inversiones que es percibido como bajo. Y segundo, es difícil pensar, digamos, que las rentabilidades van a subir en un contexto más global complejo, y además con ciertas amenazas desde el punto de vista tributario. Porque ese es un escenario que, más allá de que se haya dicho en campaña electoral que no se van a subir los impuestos, es un escenario que no se puede descartar, y en particular no se puede descartar en un contexto de una mesa de diálogo social. O sea, este diálogo social que partiría en marzo, que tendría una agenda muy ligada a temas previsionales,
pero que obviamente si se suman demandas de prestaciones en seguridad social o relacionadas, obligarían, digamos, a algún tipo de alza en la carga tributaria. No es claro hoy que eso se pueda resolver con Uruguay plegándose al acuerdo de un impuesto corporativo mínimo en 15%, que el G20 está impulsando, que estaba impulsando el gobierno de Estados Unidos demócrata de Biden con Janet Yellen, que los europeos están adoptando. Veremos hoy cómo cambia esa agenda con Trump. Ahí había una cierta expectativa del gobierno electo de recursos a partir de que Uruguay plegándose y algunas de las grandes compañías globales que están en Uruguay obligadas a tributar con el mínimo impuesto global corporativo del 15% podía generar recursos. Ese fenómeno creo que es un fenómeno que hoy se ve menos digamos, en algún sentido rendidor o posible de materializar respecto a lo que era antes. De modo que la amenaza de alzas en carga tributaria en Uruguay, sobre todo orientadas sobre impuestos directos, más que sobre impuestos indirectos, en un contexto de una mesa de diálogo social que inexorablemente podría terminar con más presiones sobre gastos, es un escenario que hay que empezar a incorporar y que por lo tanto difícilmente pueda traducirse en un aumento significativo de la inversión. Por otro lado, estamos en un ambiente de altísima muy buen clima o muy favorable clima de negocios, como muestran las encuestas tradicionales que se hacen de percepción de los empresarios. Yo creo que eso es muy difícil que se mantenga. Hay en la encuesta que hace Exante en octubre de este año ya un deterioro incipiente. Vamos a tener una de KPMG ahora en este mes, en diciembre, que va en la misma dirección. Después está la de búsqueda también de su cierre anual, que me parece van a empezar a mostrar un panorama de clima de negocios menos favorable por factores externos y por incertidumbres internas. Entonces, en ese contexto, si el crecimiento potencial, los expertos lo estiman en 2,5, yo creo que puede ser un poco menor de 2,5 el potencial de Uruguay. En ese contexto, con viento en contra desde fuera de la región y desde Brasil, más allá del impacto positivo de Argentina, es difícil pensar que Uruguay va a crecer por sobre su potencial en los próximos años. Entonces vamos a ir de más a menos en el 2025. Claramente vamos a ir de más a menos y probablemente hacia 2026 la economía va a estar creciendo cerca de 1,5. Y eso va a empezar a tener impacto en el empleo, va a tener impacto, digamos, en el dinamismo del mercado laboral. Y si hay intenciones de privilegiar salarios, la caída en los puestos de trabajo o en el escenario, digamos, de demanda por trabajo va a empezar a verse afectada, va a empezar a notarse con más claridad. Es un panorama que desde ese punto de vista creo que no ha habido la suficiente conciencia en el sistema político y en los dos principales candidatos y en las dos coaliciones, y no la hay, digamos, me parece, en el presidente electo, de que las expectativas pueden decepcionar desde el punto de vista económico durante los próximos meses y años. O sea, y ese escenario es un escenario que puede entrar en cierta puja redistributiva, si la torta crece poco, y obviamente tener efectos, digamos, sobre algunas de estas variables. Por ejemplo, el mercado laboral, por ejemplo, en cómo se maneja el tema fiscal, por ejemplo, en cómo se maneja el tema monetario, sobre lo cual todavía no tenemos claridad, digamos, de quién va a ser el próximo presidente del Banco Central. Entiendo en todo caso que desde el punto de vista político el nuevo gobierno quiere dar señales contundentes, pragmáticas, de crecimiento, señales contundentes, pragmáticas, de estabilidad en materia, digamos, fiscal, en materia inflacionaria. Pueden haber sorpresas positivas, digamos, por el lado del presidente del Banco Central, y pueden haber sorpresas positivas por el lado también de algunos de los líderes en las empresas públicas, etcétera, dando señales de que el crecimiento, de que el buen manejo, de que la economía es muy importante para el desempeño tanto social como político del próximo gobierno. Esa conciencia está, no es que la agenda se vaya a correr a la izquierda, no es que necesariamente, digamos, el centro deje ser lo más relevante. Creo que ahí vamos a tener, al menos en el primer tiempo, en los primeros meses, señales positivas. Y esas señales positivas
digamos, obviamente son constructivas desde el punto de vista de la inversión, del punto de vista del crecimiento. Pero me parece que no va a ser suficiente para netear, para compensar un escenario de más inflación, de dólar alto, por malas razones el dólar alto, obviamente, porque es un escenario de problemas en el mundo, y eventualmente de mayores tasas de interés, sobre todo nominales, y eventualmente, si fuera necesario empezar a encauzar la economía a una inflación un poco más baja, de tasas reales también un poco mayores. Un comentario nomás ahí, Aldo, y obviamente queda claro por lo que decís, que el gran desafío que tiene Uruguay hoy es el crecimiento y aumentar ese crecimiento bajo que hemos tenido en los últimos años, incluso más desafiante que lo que son las cuentas fiscales. Como decías, necesitamos más inversión extranjera. Las exportaciones van a estar desafiantes, pero bueno, hemos tenido un año que de las exportaciones muy buenas en comparación con el año pasado que fue malo. Pero me quería detener en el consumo local. El consumo local que hemos visto que ha sido bueno en los últimos años, la confianza del consumidor, hay un índice que hace la Universidad Católica que hoy por hoy está en moderado optimismo, impulsado también por lo que es el salario real, que lo hemos escuchado mucho en campaña, de que el salario real con la baja inflación aumentó y un desempleo que está estable. ¿Cómo lo ves ahí el consumo local, cortito para el Voy próximo a, año? voy a, voy a hacer algunos comentarios generales, después voy a pasar a inflación y algunos comentarios sobre los activos para no excederme demasiado de las 10. Además, Respecto al tema, tenemos falta un espacio de preguntas. sí, el tema del consumo privado esencialmente se mueve par y paso con el crecimiento económico. Si la economía se va recuperando como se ha estado recuperando, digamos, el consumo también ha venido, vamos a tener las cuentas nacionales que van a reflejar probablemente eso el jueves del tercer trimestre. Ahí tendremos datos del consumo, lo hemos visto en datos de comercio, en indicadores de expectativas, en la confianza del consumidor. O sea, en el fondo, a la medida que la economía se recuperó y la masa salarial acompasa esa recuperación, el consumo privado acompasa eso. ¿Ah? Sin embargo, si la economía de nuevo empieza a ir de más a menos, ¿ah? Y detrás de eso, obviamente también va a ir el mercado de trabajo y también va a terminar, vamos a tener un escenario por delante de consumo privado en modo de desaceleración en 2025. O sea, eh, digo de nuevo que el gobierno que empieza el 1 de marzo, parte de su trabajo va a ser conducir expectativas, porque las expectativas están, me parece, relativamente altas y no ha habido, si bien no ha habido una gran inflación de expectativas, tampoco ha habido un manejo de expectativas tendiente a explicitar los problemas de la segunda mitad de la década. Y no lo estoy diciendo con el diario del lunes, porque lo he venido advirtiendo con el diario del viernes desde el 2023, que la segunda mitad de la década va a ser muy compleja. Y esa segunda mitad de la década muy compleja desde el mundo, desde Brasil, de las limitantes de nuestro crecimiento potencial y demás, hacen que esas expectativas altas empiecen a frustrarse. Y veremos eso cómo se maneja desde el punto de vista político. Ahí hay un tema no menor, porque manejar expectativas que empiezan a frustrarse, obviamente genera riesgos de que hayan políticas de demanda por el lado monetario, el lado fiscal u otras de naturaleza parecida, intentando que ese escenario sea menos desfavorable. Creo que hay conciencia en el nuevo gobierno de que este partido, desde el punto de vista político en Uruguay, se está jugando en el centro y que por lo tanto cualquier intento de correrse a la izquierda va a generar evidentemente una caída en la aprobación del nuevo gobierno muy rápida y al mismo tiempo en la oposición, el liderazgo del expresidente Lacalle Pou va a aprovechar o capitalizar ese contexto. De modo que siendo conscientes de eso, el foco en el crecimiento va a estar. Ahora, una cosa es el foco, una cosa es las intenciones y otra es poder materializar eso rápidamente en acciones y en políticas públicas que se vean en resultados. Y eso yo creo que es bastante más complejo. Tengo, bueno, algunas diapositivas adicionales sobre la parte de crecimiento, pero en esencia, como digo, Uruguay debería ir de más a menos el año que viene. Este año la economía va a cerrar creciendo cerca de 3,5%. Está ayudada ese 3,5% por el fin de la sequía, está ayudado por la
normalización en la producción de la refinería de Ancá por la producción de UPM, por lo tanto es un 3,5 en algún sentido algo engañoso. Cuando se decanten esos efectos y se expliciten los de la región, Uruguay el año que viene va a ir convergiendo un crecimiento que probablemente en el promedio 2025, por ir de más a menos, puede estar en torno a 2 y en el 2026 puede ser menor a 2. Y en materia inflacionaria, debería pasar algo parecido del punto de vista de que ahora, en vez de ir de más a menos como vinimos en los últimos 2 años, podríamos ir de menos a más. O sea, la inflación va a cerrar este año cerca de 5%, pero ya se está empezando a ver por el tema cambiario, por la inflación de Argentina, una aceleración en los últimos meses en la inflación subyacente, y ese ritmo de inflación subyacente puede llevar la inflación en el 2025 más cerca de 6%. Y ese va a ser el principal desafío que va a enfrentar el nuevo banco, el nuevo directorio del Banco Central. Lamentablemente no tenemos un Banco Central autónomo y todos estamos esperando señales de cuál va a ser el próximo presidente, cuál va a ser su formación en política monetaria, qué es lo que piensa sobre el régimen de metas de inflación, cómo gestionar la política monetaria. Creo que no va a haber una vuelta atrás al grave error que fue conducir la política monetaria en base a agregados monetarios, que se va a legitimar mucho de lo que se ha hecho en el último tiempo, pero eso no basta, porque hay desafíos relevantes, sobre todo en un contexto donde las expectativas de inflación se han ido moviendo al 6,5%. Una diapo más para simplemente mostrar que las expectativas de inflación a todos los plazos, sacado de los precios de los activos, sacado de los bonos, están cerca de 6,5%, como se ve acá. Entonces estamos empezando a ver un escenario en donde las expectativas algo han venido subiendo, se han claramente estabilizado cerca de 6, que es el techo del rango, y han empezado algo a subir, y con eso, digamos, estamos lejos de que lo que el central ponía como guía de política monetaria, que era una tasa menor, convergiendo incluso a niveles por debajo de 8, más cerca de 7,5, en su última guía se pueda materializar. Al revés, yo creo que el próximo movimiento del Banco Central debería ser al alza en la tasa. Y probablemente vamos a tener más de un alza a partir de marzo. Y tanto más cuanto más paloma sea el presidente que sea designado. Creo que sabiendo esto, el nuevo gobierno va a buscar o va a intentar poner a alguien que sea de gran reputación y buen reconocimiento, digamos, en el manejo monetario, eh, pero puede que eso no sea suficiente y que exija alzas de tasas al inicio para mostrar, digamos, una reputación antiinflacionaria. En economía sabemos que nada es gratis. Entonces, haber tenido desde la oposición, en el caso del Frente Amplio, una visión sistemáticamente más dovish, de política monetaria más expansiva, de estimar que la política monetaria podía tener efectos en subir el tipo de cambio real, bajando las tasas de interés, lo cual, digamos, no hay obviamente evidencia ni teoría que lo justifique en el largo plazo en forma adecuada. Ese pasado también condena. Y cómo se resuelve ese pasado no es que no se pueda resolver. Así como Galípolo en Brasil va a tener que ser halcón, probablemente en Uruguay vamos a tener que tener a alguien que se muestre como halcón y actúe como halcón con una política monetaria más restrictiva, subiendo las tasas de interés para compensar esa reputación menos inflacionaria o antiinflacionaria, esa reputación menos antiinflacionaria que se tenía. En ese contexto, respecto a las tasas forward, que ya anticipan alzas de la tasa de política monetaria, como ven, la tasa se está anticipando un alza hacia el 9, yo creo que es probable que se mantenga al principio, veremos, hay hay Copom el 23 de diciembre, probablemente va a ser un Copom en donde los servicios técnicos y el staff del Banco Central empiecen a percibir, digamos, de que las expectativas de inflación están más rígidas y que la tasa de interés probablemente debería subir, siguiendo un poco lo de Brasil también y otros países que están empezando a ver estos mismos riesgos en la región. Para concluir, desde el punto de vista cambiario, parte del desalineamiento cambiario se ha venido corrigiendo sobre todo por el fenómeno de Argentina, algo lo ha atenuado Brasil, pero el alza del tipo de cambio en Uruguay
ha ayudado a que parte de ese desequilibrio hoy que mostraba el Banco Central esté, digamos, claramente sea algo menor. ¿Ah? Creo que en el corto plazo la presión alcista del tipo de cambio podría tener una pausa, en esencia asociado al fenómeno, digamos, de señales más constructivas que podrían venir del gabinete, del Banco Central y demás. ¿Ah? Eso le podría dar cierta estabilidad, pero tanto los riesgos políticos locales como los riesgos internacionales apuntan más a un sesgo que puede ser alcista en el 2025 en materia de tipo de cambio. Y con eso también algún sesgo alcista en la inflación, por lo tanto, y también algo en las tasas nominales, y también eventualmente, como decía, podría en algún minuto ser necesario que las tasas en unidades indexadas también algo subieran para, digamos, cuadrar parte de ese ajuste y evitar un desborde inflacionario sobre 6%. Desde ese punto de vista, las visiones más tácticas relacionadas con los portafolios y demás, con las carteras, apuntan esencialmente, digamos, a una cartera que hoy en el balance deberíamos estar mirando una perspectiva más de mediano plazo. Nuestra visión ha sido estar más dolarizadas las carteras. Quizás hoy tácticamente algo puede estar, digamos, puede ser un momento quizás no más adecuado para dolarizarla adicionalmente, sino que esperar un poco, puede haber alguna pausa, puede el tipo de cambio frenarse, puede eventualmente algo devolverse en lo inmediato. Y por lo tanto, o quizás esperar puede ser una forma más óptima de actuar, pero que mirándolo en el escenario del resto de la década, carteras más dolarizadas, como se parecía sugerir desde hace un año y medio, son una estrategia bastante más adecuada a las rentabilidades esperadas. Sobreponderando unidades indexadas, hay un riesgo de que la inflación sorprenda por el lado positivo, ¿ah? Y eventualmente esperando a que las tasas nominales con alzas adicionales puedan representar una oportunidad para volver, digamos, a ser más agresivos en instrumentos nominales. Van a haber muchas señales políticas y de política económica durante las próximas semanas y meses que algo pueden cambiar este panorama, pero que al final está mayormente dominado por esos vientos que vienen desde la región. Con eso, para no excederme mucho más, dejo por acá y obviamente nos dedicamos a algunas de las preguntas Te de voy los que... leyendo si querés. Sí, Aldo, perfecto. ¿qué pasa con la renta fija en Uruguay y Estados Unidos si se dispara la inflación en Estados Unidos? Bueno, a ver, ¿cuáles son los riesgos que hay para el mundo? Uno, ya lo veíamos, es las consecuencias del gobierno de Trump. Dos, para mí un riesgo importante es más allá del de Trump. Porque también, así como en Uruguay van a haber señales constructivas de gobierno al principio, ¿ah? En el gobierno de Trump probablemente van a haber señales también constructivas. ¿Ah? Entonces, ¿qué riesgos quedan? Más allá de eso, la inflación me parece que es el principal riesgo. Y está bien la pregunta, en el sentido de que si la inflación en Estados Unidos se muestra rebelde y eventualmente puede rebotar, yo creo que vamos a tener una Fed que puede entrar en modo pausa después de estar en modo relajo y puede empezar a dar alguna señal en la segunda mitad del 2025 de que la tasa, en vez de seguir cayendo, vaya al alza. Ujú. Entonces, hoy, con las expectativas de inflación en Estados Unidos al 2,5 en una economía en pleno empleo, hoy la tasa de equilibrio, la tasa que sugiere eh, la regla de política monetaria para Estados Unidos cerca de 4,5. Entonces ahí estamos. Si es 4,5, Mm. las tasas largas en Estados Unidos, que han estado fluctuando entre 4 y 4,5, ahora que están de nuevo cerca de 4, el bono del Tesoro a 10 años cerca de 4,18, 4,20, puede eventualmente rebotar. Y eso, obviamente, podría llevar, si en Uruguay no se acompasa eso con alzas locales de tasas, si vemos una aceleración también en las expectativas de inflación en Uruguay, eso obviamente podría llevar algún impacto en el tema cambiario, alzas en el tipo de cambio adicionales. ¿Ah? Por lo tanto, la renta fija en ese contexto parecería natural privilegiar
dólares en la cartera, subponderar pesos y sobreponderar unidades indexadas. O sea, esa sería como la forma de gestionar una cartera más dolarizada, con más unidades indexadas y con menos pesos en lo inmediato. Ahí aprovecho, Aldo, a comentarte que obviamente estos riesgos, pero también oportunidades de la renta fija que nos ha dado tasas altas, ¿verdad? En los últimos años, y entonces, por lo que decías, que se mantendrían altas, ahí nosotros tenemos algunos fondos de inversión, los fondos centenarios que muchos conocen, el Fondo Centenario Dólares, que es justamente aprovecha estas altas tasas de corta duración, es decir, muy defensivo, es decir, cortito, es decir, que un alza igual no lo va a castigar, pero va a capturar el beneficio de la alta rentabilidad en dólares Claro. que hoy ofrece Estados Unidos. Relacionado con eso, hay una pregunta que creo que ya respondí. ¿Un dólar más fuerte afecta a la política del Copom? No es el tipo de cambio el que afecta a la política del Copom, no es la evolución del dólar, sino son las expectativas de inflación. O sea, hay que mirar qué le pasa a las expectativas de inflación y cómo se van afectando por el tipo de cambio y por otras variables para un poco decantar la visión sobre las tasas. Hoy las expectativas de inflación, como yo decía, están a un año cerca de 6%, pero cuando las empezamos a ver secuencialmente, segundo año, tercer año, cada año, digamos, se ven, digamos, con un sesgo más alcista y terminan el quinto año cerca del 7. O sea, estamos empezando con expectativas de inflación a un año al 6 y expectativas que al quinto año están al 7. Eso promediemos, es 6,5. Eso empieza a sugerir una tasa más alta para la política monetaria. ¿Ah? Entonces, digamos, obviamente que los instrumentos nominales pueden estar en entredicho, pueden estar afectados, los rendimientos de las letras de regulación monetaria podrían subir porque no está plenamente incorporado esto en el mercado. Y lo vamos a ver ahora con Brasil, o sea, Brasil obviamente va a terminar subiendo la tasa mucho más de lo que muchos imaginaban. Y tiene que ver con lo mismo, con las expectativas de inflación al alza, con la necesidad de estabilizar esas expectativas de inflación, en el fondo con un sacrificio en términos de actividad para reencauzar la inflación. Si quien estuviera en el Banco Central, si las propias autoridades que llegan, digamos, cambiaran su mensaje, que viene muy, muy con la historia de una reputación más débil desde el punto de vista del manejo antiinflacionario, bueno, podría ser, o podría la tasa, digamos, ser menos necesario un ajuste más fuerte de tasa. Lo que pasa es que con esa historia y con esa reputación, quien llegue al Banco Central probablemente va a tener que lidiar con ese pasado. No hay, digamos, comida gratis, there's no free lunch, y por lo tanto, si hay efectos o costos en reputación, esos al final se van a tener que reflejar en acción, como le ha pasado a Estados Unidos en los 80 o a otros países. Después hay una pregunta que dice, Aldo, si te parece, levantaron la mano antes y después seguimos con las otras perfecto, preguntas. perdón, Le dejo hablar a Mateo, ahí quedaría habilitado. Eh, perfecto, no lo había visto, Buen perdón, Mateo. día, ¿cómo andan? En realidad era para decir la misma pregunta que hice por el chat, que era que tanto Yamandu Orsi como Gabriel Odone han planteado que su programa fiscal, al no basarse en subir impuestos, lo cual es discutible, como ha dicho Aldo, se bancaría con crecimiento. Mi pregunta es, con el déficit, el nivel de déficit fiscal que tenemos hoy y la deuda pública que tenemos hoy, en caso que no se dé ese crecimiento, ¿se podría hablar de algún tipo de ajuste para mejorar un poco el déficit fiscal o no se prevé en el futuro? O sea, mi pregunta va en que si se están jugando todo al crecimiento o podrían salir por otro lado. O sea, a ver, primero, a mí me parece muy importante que haya más foco en crecimiento, eso es una buena noticia, pero es un foco en las intenciones, digamos, y obviamente no se ven medidas concretas. O sea, anuncios de que el riego, por ejemplo, la política de riego, o que las políticas relacionadas con el agua, OCE, o eventualmente el hidrógeno verde van a subir el crecimiento potencial, son, digamos, señales que, si bien son bienvenidas, materialmente no tienen un impacto significativo. O sea, Uruguay necesita subir su tasa de inversión de 17 a 23, 24% del producto, 7 puntos. Y
en este contexto adverso de menor inversión extranjera que estamos observando más por fenómenos globales que por fenómenos locales, eventualmente incluso si hubiera algunos proyectos importantes, como digo, relacionados con la celulosa o relacionados con el hidrógeno verde, difícilmente eso se va a materializar. O sea, la frustración justamente va a ser en que el crecimiento puede decepcionar. Esa decepción en crecimiento evidentemente va a estresar las cuentas públicas y más la va a estresar si hubiere, digamos, de la mesa de diálogo social o de otras demandas ciudadanas que creo que han estado muy latentes, muy patentes, mayores gastos posibles. O sea, desde primera infancia, pasando por algunos temas de educación, pasando por los mismos temas previsionales y otros. Eso obviamente que también estresa las cuentas públicas. Eh, Puede estar la tentación de resolver eso con un poco de aceleración inflacionaria el primer año, pero yo creo que va a tener un costo político grande, porque la ciudadanía creo que más allá de que la inflación no fue al 3-4%, valoró o ha valorado que la inflación en el último tiempo estuvo más cerca de 6, aun cuando los precios relativos o algunos precios se vean como altos, que es también la dicotomía o esta disyuntiva que se vio en Estados Unidos, que se ve en otros países. O sea, la inflación baja, pero la gente cree o queda con la percepción de que los precios son altos, o porque en sus sectores los ingresos no mejoraron a la par, o porque simplemente, digamos, hay algo de ilusión monetaria. ¿No? Entonces, ese fenómeno va a estar muy latente. Entonces, me parece, por lo que se insinuaba, era que una forma de atenuar el impacto fiscal del menor crecimiento, de atenuar el impacto fiscal de algunas mayores prestaciones, era recurriendo o plegándose a que Uruguay también iba a estar en el ámbito de un impuesto global corporativo, en esta política más general y en estos acuerdos más generales que hay hoy en el mundo, cercana al 15% de lo que podía dar una recaudación de algunas grandes empresas, como por ejemplo las propias relacionadas con el sector de celulosa u otras, que generara algunos recursos de corto plazo o no tan de corto plazo, más permanentes, que pudieran, digamos, atenuar ese impacto. Eso creo que puede estar latente como una forma de hacer, digamos, de resolver los problemas fiscales o de atenuar los problemas fiscales de corto plazo, pero no va a ser inmediato. Y por lo tanto, hay un riesgo de que sea necesario o se plantee un ajuste fiscal hacia, digamos, en la ley de presupuesto o eventualmente ante la frustración de los resultados que pudiera dar el primer año hacia 2026. Es un riesgo y eso mismo se va a incorporar en las expectativas de los inversores y eso mismo, digamos, se va a reflejar, me parece a mí, en impacto en la inversión misma hoy, digamos, o en los próximos trimestres. Entonces, eh, no lo descartaría, le daría una probabilidad alta de que ocurriera algo de ese tipo, no necesariamente por el lado del gasto, porque no hay muchos márgenes para hacer ajustes por el lado del gasto, salvo, digamos, disminuir partidas relacionadas con inversiones de capital, etcétera. Aldo, vos estuviste en un rol importante en lo que fue la comisión fiscal bueno, sirvió de contrapeso y de control. ¿Lo ves esa comisión fiscal que continúe con ese rol? Yo creo que la institucionalidad fiscal, la institucionalidad monetaria que Uruguay ha tenido desarrollado en los últimos años se va a mantener. Y creo que además ya se han dado señales en esa dirección en algunas entrevistas, no locales, porque las locales siempre están más expuestas al debate político, sí en las internacionales. O sea, no veo al nuevo gobierno saliendo a hablarle a los mercados internacionales, a las calificadoras de riesgo, a los organismos multilaterales, a los inversores, a los bancos de inversión, a quienes hacen análisis e informes en el resto del mundo sobre Uruguay. No lo veo que lo vaya a hacer con un discurso muy distinto al del actual gobierno. Podrá haber algún énfasis o un matiz en algún aspecto, pero va a ser esencialmente el mismo discurso cual política de Estado. De manera que creo que va a haber mejoras o probablemente hayan mejoras en la institucionalidad fiscal, probablemente se pase de un consejo fiscal asesor a un consejo fiscal autónomo, que refuerce algunos aspectos de la operativa, del funcionamiento de la autonomía que tiene el Consejo Fiscal actual. Y probablemente en materia de política monetaria, como decía, se va en los hechos a buscar, digamos, que el régimen de metas de inflación, conducido en base a la tasa de política monetaria, con flotación del tipo de cambio, continúe.
Yo escribí una columna, no recuerdo exactamente qué mes, pero tiene que haber sido a principios del 2024, que se llamaba, digamos, algo así como las políticas macro caminantes se hace al andar, o caminos hacia el andar. En el fondo, en general, Uruguay ha tenido más continuidad que cambio en muchas de estas políticas macroeconómicas. Y yo creo que este caso no va a ser la excepción, y menos además teniendo en cuenta de que se necesitan esas señales constructivas. O sea, eh, digamos, de que el riesgo de que alguien que viene al equipo económico, a liderar el equipo económico más desde una visión, desde el sector privado, que es un escenario diferente al que tuvo la centroizquierda, el Frente Amplio en Uruguay en el último tiempo, digamos, obviamente es percibido con el riesgo de que se corra hacia la izquierda, y eso, en la medida que es anticipado, refuerza la necesidad de señales, digamos, más constructivas y positivas, reafirmando instituciones o mejorando las instituciones que están. Yo creo que desde ese punto de vista las señales me parece van a ser positivas, o por lo menos se van a intentar que sean positivas. Llevar gente al No, Estado muy me están capacitada. apareciendo muchas preguntas. No sé cómo vamos a hacer para redondear esto en 5 minutos para no extender mucho. Bueno, primero darle libertad, digamos, a quienes tienen que seguir con sus actividades. Me parece que si no hay ningún problema, que se vayan saliéndose del webinar, y algunos que tengan otras interrogantes las vamos tratando de responder. Por lo que veo, se repite el tema de las letras, la expectativa para las letras de regulación monetaria. O sea, las expectativas hoy para las letras de regulación monetaria, las tasas, es que probablemente el Banco Central, desde el nivel actual de tasa de 8,5, esa tasa pueda ir subiendo en el primer semestre del 2025, y eso obviamente debería llevar, digamos, a alzas en las tasas de mercado de las letras, eh, porque hasta ahora, digamos, el escenario que el Banco Central planteaba de que el próximo movimiento era la baja, me parece que es un escenario que ha quedado obsoleto, que no es un escenario factible desde el punto de vista de la evolución de las expectativas de inflación, y lo que estamos viendo mismo en el contexto. El propio Brasil un poco está marcando el camino, etc. En ese sentido, el sesgo es alcista, claramente. Y aparte que estamos en el tope del rango meta, ¿no? Es el rango meta del Banco Central de 3 a 6, y estamos casi por salirnos por fuera del tope superior. Así es, así es. Ujú. Y adicionalmente, como digo, está la historia y la reputación, digamos, de que siendo oposición en los temas de política monetaria, el Frente Amplio y sus equipos técnicos fueron muy críticos. De hecho, el propio representante, digamos, en el Consejo del Banco Central, en el directorio del Banco Central, fue sistemáticamente expansivo, digamos, y siempre planteó bajas de tasas. Por lo tanto, en la medida que se es percibido como paloma, en la acción se requiere ser halcón. Y eso, obviamente, refuerza ese sesgo alcista. ¿Alguna pregunta más, Tania? ¿O creo que quedó? Podemos ver algunas otras. Ah, Las tenemos nosotros acá. ah, Ahí volviste, se había cortado. bien. Otra pregunta es: ¿cómo se resuelve la situación de Brasil? Se navega por estas aguas hasta las elecciones. ¿Dónde va a estabilizar el tipo de cambio de acá al 2027? Bueno, es una pregunta difícil de responder, obviamente, la del tipo de cambio en Brasil, pero Brasil necesita, digamos, un sacrificio en actividad, probablemente va camino a una recesión, y eso también mantiene un sesgo alcista en el tipo de cambio. O sea, tuvo una etapa fácil Brasil, que además ocurrió en los 2 primeros años de gobierno. O sea, tuvo una política fiscal expansiva al principio del gobierno, y pudo realizar una política monetaria más expansiva también porque la inflación se había moderado. Ahora, esas políticas van a tener signo contrario. Va a haber una política fiscal necesariamente más restrictiva, va a tener que hacer algún ajuste, porque si no, el salto de un círculo virtuoso al vicioso, a un mal equilibrio, es muy probable. Entonces, el contexto para Brasil es difícil, muy complejo en los próximos 2 años. Una forma de resolverlo sería traer gente de altísima reputación, este, eh,
fiscal y antiinflacionaria del gobierno. Em, Eso podría ser un shock de expectativas. No lo descarto, digamos, pero no parece que sea el caso de Lula, de que Lula lo vaya a plantear de esa manera. No, aparte por baja de commodities también le va a pegar negativamente a Brasil, obviamente. Claro. O sea, la buena noticia de Brasil es que creció más de lo que esperaba. La mala noticia es que creció eh, en algún sentido con estímulos que no son sostenibles. Y esos estímulos ahora hay que este, revertirlos. O sea, tuvo demasiados esteroides, por decirlo de alguna Y se viene forma, campaña, ¿no? y ahora hay que quitarlos. Mm. Y la campaña electoral tiene una ventaja Lula, eso es cierto, y es que no se ve un candidato por ahora, pero ustedes saben que las elecciones en el mundo son muy líquidas y faltan 2 años, puede aparecer un candidato. Pero hoy, cuando se lo mide a Lula contra posibles rivales en las encuestas, no puede ser candidato Bolsonaro, recordemos eso, digamos, porque tiene una sentencia de la justicia que le impide ser candidato. Cuando se lo mide contra los otros posibles candidatos, Lula gana en todos los escenarios. Eso puede cambiar, bueno, digamos, en muchos aspectos puede cambiar. La propia salud de Lula, digamos, hoy está internado. Fue internado ayer para hacerle una intervención quirúrgica en la cabeza, en el cerebro, eh, digamos que parece no va a tener ninguna consecuencias significativas, afortunadamente, pero que obviamente también, digamos, su edad puede eventualmente eh, también, digamos, afectar el ciclo electoral y su participación en los próximos 2 años. Pero en este contexto, digamos, el panorama para Brasil no es un panorama fácil, no es un panorama simple, sobre todo porque claramente tiene desequilibrios importantes. La D que yo digo de esa déficit deuda, desaceleración, devaluación, es una D antes que nada de desequilibrios. Y esa D de desequilibrios lo compromete bastante, sobre todo en un contexto adverso. Y no parece, porque sería natural que fuera a negociar con Trump, o sea, tendría todo para ganar, pero no parece que ese pragmatismo, digamos, sea tan alto. Es obvio que si fuera a negociar con Trump y si acercara a Trump, Brasil se vería beneficiado. Pero la anteojera ideológica hace que eso no se materialice en una posibilidad concreta y que tuviera impacto positivo. La siguiente pregunta, Tania, creo que va en línea con lo que hablamos y hablaba Aldo, ¿no? Es decir, La deuda en pesos y dólares ya lo habías mencionado durante no, la la charla, duration ¿no? corta, es decir, corto plazo, sobre todo por un riesgo de alza de tasas. Sí, Bien, entonces, o sea, hay riesgo de alza de tasas en Estados Unidos y aquí. ujú. Porque pensemos en Estados Unidos. A ver, no quiero descartar tampoco el escenario de Estados Unidos de una crisis en los próximos 3 o 4 años que provenga, por ejemplo, digamos, de normalización en los premios por riesgo accionarios. O sea, la bolsa se ve con premios por riesgo bajos, se ve cara, se ve con cierta exuberancia irracional y pudiera venir un ajuste. En cualquier escenario eso tendría consecuencias sobre las tasas a la baja y sería un escenario más bien deflacionario. Pero, y ese pero es muy importante esta vez, está Trump. Entonces la reacción inicial de Trump ante un escenario de esa naturaleza, por ejemplo como el que ocurrió en los 90, eh, sería de estímulos adicionales. Entonces nos estamos manejando en un contexto en donde, si bien las cosas se parecen a la de los 90, se parecen sobre todo en sus efectos sobre los emergentes y sobre los países, digamos, latinoamericanos. Eh, en el caso de que hubiera una corrección accionaria en Estados Unidos muy significativa, que fuera deflacionaria, como digo, y que llevara a bajas de tasas y una eventual recesión, parecería que Trump al principio, entre la frustración que le genera, digamos, y su percepción de que puede resolver todos los problemas, genere más estímulos y por lo tanto agrave la situación más que, digamos, la pueda resolver. Y eso puede terminar con tasas altas, con déficit, a pesar de que es deflacionario ese escenario, que en principio es escenario, o sea, un intento de compensar el escenario adverso. Entonces, yo creo que eso no va a ocurrir en lo inmediato, puede ocurrir más adelante. Hay muchas cosas que se parecen a los 90 y hay mucho que se parece también a los 20 de hace un siglo. Y esas historias, esas décadas nos pueden dar algunas respuestas o luces de cómo esto sigue.
pero parecería, digamos, que en el corto plazo vamos a tener un panorama que, tanto por los equipos económicos y demás, Trump quiere mantener señales constructivas. Excelente. Me parece que ahí contestamos todas, Tania. Sí, estamos bien. Perfecto. Bueno, Aldo, muchas gracias. Cualquier otra consulta, igual quedamos con línea abierta con los clientes o tienen todas nuestras vías de contacto a través de nuestra página web. Pueden encontrar el WhatsApp para escribirnos directo o bueno, estamos abiertos a recibir cualquier otra consulta. Hubo consultas también de que la conferencia la vamos a dejar grabada en nuestro canal de YouTube y las vamos a compartir a todos los inscriptos por si se tuvieron que ir o quedó alguna duda. Así que sin más, les agradezco a todos. Aldo, no sé si querías decir algo. No, también agradecerles la atención, pedir disculpas porque nos excedimos una media hora respecto a lo que estaba establecido, pero bueno, habían muchos temas Evidentemente muestra que hay mucho interés además, porque hubo muchas no, consultas. quedaron temas, podemos repetir la instancia, digamos, después de las fiestas o en enero o en febrero, y aprovecho obviamente a todos a desearles muy felices fiestas y lo mejor para para el 2025, que sea un gran año para todos. Me uno a esos saludos y bueno, acá también siempre desde Iletir, en el manejo más del día a día operativo, también eh, eh, a las órdenes para cualquier consulta. Gracias a todos. Estamos a las órdenes.